Bueno, las estadísticas siempre son discutibles y más el dolor, como es muchas veces un síntoma que la gente considera un poco, digamos, normal dentro de las patologías que tiene, pues no siempre se declara. En cualquier caso es un tema muy frecuente. En la mayoría de países, por las estadísticas que tenemos, oscila entre el 10 y el 30% aproximadamente de las personas. Sabemos que en España, más o menos en atención primaria, por ejemplo, un 20% más o menos de las consultas se originan por dolor, o la queja fundamental es dolor, de los cuales aproximadamente un 6% declaran que es un dolor crónico moderado o severo. O sea que estamos hablando de un tema muy frecuente y además con muchas implicaciones, aparte de personales, pues sociales y sociosanitarias y económicas, ¿no? Porque es uno de los principales motivos de baja laboral. Claro. Por ejemplo, solo el dolor asociado a enfermedades, digamos, musculoesqueléticas, osteoarticulares, es la segunda causa de incapacidad después de las enfermedades respiratorias en cuanto a número de bajas, pero en cuanto a días perdidos es la primera causa de baja laboral. Entonces estamos hablando de una patología que provoca una gran pérdida de horas laborales y por lo tanto yo evidentemente no soy economista, no puedo calcular los costes exactos asociados al dolor, pero evidentemente son costes muy elevados. Por supuesto, de hecho es una de las principales causas de incapacidad, o sea, como incapacidad absoluta se acerca casi al 20% de todas las bajas laborales está provocada o coexiste un dolor crónico asociado. Claro. Evidentemente, después tendrá de base otras patologías, pero lo que muchas veces acaba condicionando la baja laboral prolongada o incluso la incapacidad absoluta es el dolor crónico. Bueno, las causas son múltiples. Hay multitud de patologías susceptibles de provocar dolor y de provocar dolor crónico severo. La más frecuente probablemente sean enfermedades de tipo musculoesquelético degenerativo, porque también el tramo de edad asociado, que es el de los ancianos, es muy frecuente esa patología, pero existen otras muchas causas, como por ejemplo es muy frecuente los dolores de espalda, muchas veces incluso después de la cirugía de espalda, lo que llamamos el síndrome de cirugía fallida de espalda o síndrome de poslaminectomía. Hay muchas neuropatías y neuralgias, por ejemplo, asociadas a enfermedades metabólicas como la diabetes o infecciosas como la neuralgia posherpética. Y después, pues todos los dolores crónicos asociados a las enfermedades oncológicas, a los procesos cancerosos, cuyo, o bien por el mismo tumor o los tratamientos que utilizamos muchas veces los médicos, quirúrgicos o pueden provocar también dolor crónico. Bueno, ya hace bastantes años que la Organización Mundial de la Salud recomendó una escalera analgésica que inicialmente en realidad se postuló para pacientes oncológicos, pero que después se ha extendido, se ha utilizado como patrón de tratamiento para cualquier dolor crónico y que básicamente lo que nos dice es que debemos utilizar los analgésicos que reparten en 3 escalones en función de la severidad, de la intensidad del dolor. Si tenemos un dolor ligero, pues utilizaremos el primer escalón de los fármacos, donde se sitúan los antiinflamatorios no esteroideos, tipo pues el ibuprofeno o el paracetamol. Si el dolor es un dolor moderado, pues debemos escalar debemos subir el segundo peldaño, donde estarán los opiáceos menores, tipo codeína o tipo tramadol. Y si el dolor es severo, debemos utilizar opiáceos mayores, tipo morfina o tipo oxicodona. Por supuesto que en cada escalón, además, coexisten o se utilizan otros fármacos coadyuvantes para potenciar el efecto de los analgésicos o para tratar síntomas asociados, como son antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, o sea, una gran cantidad de fármacos para conseguir, digamos, el efecto completo. Pero básicamente los 3 peldaños son esos, y lo importante, lo que nos dice la OMS, es que no debemos subir o bajar de escalón en función de la gravedad del pronóstico del paciente, sino de la intensidad del dolor. El dolor, ya lo hemos dicho antes, es un tema muy frecuente, un problema muy frecuente, y en principio el sitio donde debe ser abordado inicialmente es en atención primaria.
El paciente debe acudir a su médico de familia, que es además el que tiene todos sus antecedentes, el que conoce perfectamente todo su historial médico y es el que debe abordar inicialmente el tratamiento del dolor, con estos escalones que hemos estado comentando anteriormente. Evidentemente, el médico de familia tiene la posibilidad siempre de contactar, consultar con especialistas concretos en función de la patología de base que esté produciendo ese dolor. Y el especialista actuará para intentar solventar la enfermedad de base. Que esto no es posible o que, aun siendo posible, persiste el dolor y este tiene una severidad importante, no responde a los tratamientos habituales que hemos nombrado, convencionales, pues entonces se puede remitir a una unidad del dolor donde ya se aplicarán técnicas específicas y más invasivas.